cualquier adulto exhausto. Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 1. De crayones y crisis existenciales. Dicen que la infancia es la época más feliz de la vida, un lienzo en blanco lleno de inocencia y sueños. Quien inventó ese eslogan barato para tarjetas de felicitación, claramente nunca tuvo que pasar por eso dos veces. Mira lo que puedo hacer. Suspiré, apoyando la cabeza en los brazos cruzados sobre la pequeña mesa de madera. El barniz olía a desinfectante barato y a las manos pegajosas de 30 niños. A pocos metros, un niño mocoso hacía flotar bloques de madera a centímetros del suelo. A su alrededor, la clase de preescolar de Orudera estalló en una cacofonía de exclamaciones que me impactaron profundamente. «¡Eso es increíble, Hiro-kun!», gritó alguien. Puse los ojos en blanco, ocultando el gesto tras el codo. Es telequinesis básica. Apenas puede levantar 100 gramos. Tienes que concentrarte en el vector de sustentación, mocoso, no solo en empujar. La crítica técnica surgió automáticamente en mi mente, seguida inmediatamente por una ola de agotamiento. Llevaba meses aquí. Meses atrapado en el cuerpo de un niño de 4 años, obligado a aprender los colores, otra vez, cantar canciones de animales, otra vez, y tomar siestas obligatorias. Para cualquier adulto exhausto, las siestas sonarían a paraíso, pero cuando tu mente va a 1000 por hora pensando en guerras futuras, villanos inmortales y el colapso social, tumbarse en una colchoneta mirando al techo mientras un grupo de niños ronca es una tortura especial. Levanté la mano derecha y la miré. Era pequeña, suave, sin los callos de mi vida anterior. Casi por instinto, dejé que una pequeña chispa bailara en mi palma. Pum, pum. Pequeñas explosiones, diminutas y controladas. El olor a azúcar quemada. Nitroglicerina, me golpeó la nariz. Todos decían que era un prodigio. Los profesores me elogiaban, los demás niños me miraban con una mezcla de miedo y adoración, y mis padres, Mitsuki y Masaru, dos personas demasiado buenas para la bomba de relojería que estaban construyendo, rebosaban de orgullo. No es mi logro, pensé, cerrando el puño y apagando las chispas. Es el cuerpo. Es la genética de Katsuki. Solo soy el piloto que secuestró el avión. La culpa era un ruido de fondo constante, como el zumbido de un refrigerador viejo. Cada vez que alguien elogiaba mi talento natural, sentía el peso de ser un impostor. ¿Dónde estaba el verdadero Katsuki? ¿Se había desvanecido esa conciencia primitiva? ¿Se había fusionado conmigo? ¿O simplemente lo maté en cuanto abrí los ojos? Kak-chan. Una voz aguda interrumpió mi espiral de autodesprecio. No necesité levantar la vista para saber quién era. El único niño que podía sonar tan estúpidamente feliz por algo tan trivial. Izuku Midoriya apareció en mi campo de visión, sus ojos verdes brillando como dos faros de esperanza inagotable. Kak-chan, ¿viste eso?, señaló con entusiasmo el niño con los bloques flotantes. Hiro-kun despertó su don. Es increíble. Lo miré con cara de pocos amigos. Es telequinesis, Izuku. La mitad de la población tiene alguna variante. No es para tanto. Izuku no se desanimó por mi tono brusco. Al contrario, sacó un cuaderno y un crayón, una versión prehistórica de sus cuadernos de análisis de futuros héroes. Pero significa que todos están despertando sus poderes, dijo, vibrando de emoción. Pronto me tocará. Y entonces podremos ser un equipo de héroes, como All Might y sus compañeros. Sentí una punzada en el estómago. Una punzada fría y desagradable. Sabía la fecha. Sabía lo que se avecinaba. La cita con el médico estaba a solo unas semanas. El diagnóstico que le quitaría el brillo de los ojos. Miré al chico de pelo verde, tan frágil, tan ingenuo. En el canon, el Katsuki original habría aprovechado este momento para inflar su ego y pisotear el de Izuku. Soy el mejor, tú no eres nadie. Pero yo no era él. O al menos, intentaba no serlo. Sí, claro. Murmuré, apoyando la barbilla en la mesa, sintiéndome de repente mucho mayor que mis supuestos 4 años. Un equipo. La ironía era tan densa que casi podía masticarla.
Allí estaba yo, con el poder de un dios en manos de un niño, rodeado de futuros héroes y villanos, jugando con crayones mientras el reloj del destino marcaba el paso sobre nuestras cabezas. Oye, Kacchan. Izuku se acercó un poco más, bajando la voz como si me contara un secreto de estado. ¿Crees que mi don será tan genial como tus explosiones? Solté un bufido, una mezcla de risa y resignación. No hay nada más genial que mis explosiones, Ned. Al menos esa parte de Katsuki fue divertida de interpretar. Capítulo 2. La supervivencia del más apto. El apartamento de Midoriya siempre olía suavizante y katsudon caliente. Era un aroma hogareño y cálido, de esos que te hacen bajar la guardia. Hoy, sin embargo, el aire se sentía viciado. Pesado. Como si alguien hubiera muerto en la habitación de al lado. Y en cierto sentido, alguien lo había hecho. La infancia de Izuku Midoriya había muerto el martes pasado en la oficina del Dr. Tsubasa. Estaba sentado en la alfombra de la sala, fingiendo ver la tele mientras mi madre y mi tía Inko hablaban en susurros en la cocina. No necesitaba un oído superdotado para saber lo que decían. Palabras como pobrecito, injusto y dedo meñique flotaban en el aire como humo tóxico. Sin don. Mukosei. En mi vida anterior, esas palabras eran solo un rasgo de carácter, un recurso narrativo para el protagonista desválido. Aquí, en esta sociedad obsesionada con las superpotencias, era una sentencia de muerte social. Me miré las manos. La sociedad heroica era brillante y colorida en la superficie, pero sus cimientos estaban podridos. Si tenías un poder genial, eras de la realeza. Si tenías uno mediocre, eras un ciudadano. Si no tenías ninguno, eras menos que un ciudadano. Eras un error evolutivo. Un lisiado. El racismo en este mundo no se basaba en el color de la piel, sino en la utilidad biológica. Y mi mejor amigo acababa de ser catalogado de inútil. Katsuki-chan. La voz temblorosa de Inko me sacó de mis pensamientos. Izuku está en su habitación. ¿Podrías ir a verlo? No ha salido en todo el día. Asentí, levantándome con una calma que no sentía. Caminé por el pasillo, sintiendo la gravedad de la situación. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Estaba oscuro adentro. La única luz provenía del monitor de la computadora. Lo sabía. Sabía exactamente qué video estaba viendo. Entré sin llamar. Izuku estaba sentado en su silla giratoria, de espaldas a mí, balanceándose ligeramente. En la pantalla, Olmig rescataba a cientos de personas de los escombros, riendo con su icónica sonrisa. Ya está bien. No temas. ¿Sabes por qué? Porque estoy aquí. El video terminó y se reinició. Una y otra vez. Kacchan. La voz de Izuku sonaba quebrada, ronca por el llanto. No se giró para mirarme. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla. ¿Viste eso? Siempre sonríe, sin importar en qué lío se meta. Di un paso adelante, con las manos en los bolsillos y los puños apretados. Kacchan. Izuku giró la silla lentamente. Tenía los ojos hinchados, rojos, llenos de lágrimas que no paraban de caer. Señaló la pantalla con mano temblorosa. Aunque no tenga un don, ¿puedo ser un héroe como él? El silencio se prolongó, doloroso y frío. En el canon, su madre entraba corriendo, lo abrazaba y se disculpaba. Esas palabras, lo siento, eran las que más le dolían. Confirmaban sus peores temores, que era digno de compasión. No podía permitir que eso sucediera. Me acerqué a él y, con un movimiento rápido, apagué el monitor. La habitación se quedó a oscuras. Kacchan. Protestó débilmente. Deja de ver eso. Te quedarás ciego. Le dije con voz ronca. Lo agarré del hombro y giré su silla para que me mirara. Escúchame bien, porque no voy a repetirme. Izuku hipó, sorbiendo sus mocos. El mundo es una mierda, Izuku. A la gente de ahí fuera no le importas. Si no tienes energía, te comerán vivo. No lo edulcoré. Necesitaba que comprendiera la gravedad. El médico dijo que no tienes un motor biológico. Bien. Es un hecho. Vi que sus hombros se hundían aún más. Estaba esperando el rechazo. Esperando que le dijera que se rindiera. Pero
Continué, apretándole el hombro un poco más fuerte, dejando que mi mano se calentara un poco. Olmig no salva a la gente porque tenga superfuerza. Salva a la gente porque su cuerpo se mueve antes de pensar. Y tú, eres el idiota más imprudente que conozco. Izuku parpadeó, confundido por el insulto que sonaba extrañamente como un cumplido. No vas a ser como Olmig, dije rotundamente. No tienes su fuerza. Nunca la tendrás por nacimiento. Así que quítate esa idea de la cabeza. Pero. Cállate y escucha. Si quieres ser un héroe, tendrás que usar lo único que tienes y que los demás no usan. Esa cabeza gigante tuya. Le di un ligero golpecito en la frente. Mientras que los idiotas como yo nos basamos en explosiones y fuerza bruta, tú tendrás que analizar, planear y tender trampas. Tendrás que ser más inteligente, rápido y astuto que cualquier villano. Me incliné, invadiendo su espacio personal, imitando esa intensidad intimidante característica de Bakugo, pero usándola para construir en lugar de destruir. Te va a doler. Vas a sangrar 3 veces más que yo. Se reirán de ti. ¿Aún quieres hacerlo? Izuku me miró. El llanto había cesado, reemplazado por una chispa de asombro. Nadie le había dado opción. Todos le habían dado el pésame. Le estaba planteando un desafío. Se secó los ojos con la manga de su camisa de Olmig, manchándose la cara de mocos, pero asintió. 1 vez. 2 veces. Ese sí. Quiero ser un héroe. Resoplé y le di una palmada en la espalda tan fuerte que casi lo tiré de la silla. Bien. Entonces deja de llorar. Empezamos a entrenar mañana. Si vas a ser un héroe sin don, no puedes tener esos brazos de fideo. Mientras salía de la habitación para dejar que procesara todo, escuché un susurro detrás de mí, casi imperceptible pero cargado de una gratitud que me hizo sentir ese maldito peso de la culpa nuevamente. Gracias, Kacchan. No respondí. Cerré la puerta con cuidado, con la mano aún en el pomo, y dejé escapar un suspiro tembloroso, echando la cabeza hacia atrás. Maldita sea, pensé. Acababa de condenar a este chico a un entrenamiento infernal. Pero era mejor que condenarlo a una vida de autocompasión. Cuando me di la vuelta para irme, casi me da un infarto. No estaba solo en el pasillo. Apretadas contra la pared, a pocos metros de la puerta, estaban Mitsuki y la tía Inko. Ambas parecían estatuas congeladas en medio de un crimen. Era obvio que habían venido a ver cómo estaba Izuku y se detuvieron al oírme gritar. Inko se cubrió la boca con las manos, con lágrimas frescas acumulándose en sus ojos, pero estas se veían diferentes a las de antes. No eran lágrimas de desesperación, sino de inmenso alivio. Mitsuki, en cambio, me miró con una expresión indescifrable. Había sorpresa, sí, pero también una extraña mezcla de orgullo y confusión, como si estuviera mirando a un extraño con la cara de su hijo, Katsuki-chan. Sollozó Inko, bajando las manos. Tú, lo que le dijiste. Me tensé. Lo habían oído todo. Genial. Adiós a mi fachada de niño normal e ignorante. Ibas a entrar a disculparte, ¿verdad? Pregunté con una voz demasiado madura y cansada para mi cuerpo de 4 años. No tenía sentido fingir ignorancia ahora. El daño ya estaba hecho. Inko se estremeció como si la hubiera golpeado. Bajó la mirada, avergonzada, retorciéndose las manos. No sabía qué más decir. Pensé que su sueño había terminado. Solo quería consolarlo. La compasión no le servirá de nada, tía. La interrumpí, cruzándome de brazos y apoyándome en la pared de enfrente. La compasión es para los perdedores. Izuku no está muerto, solo está jugando en modo difícil. Miré a la mujer regordeta y amable a los ojos. Si quieres ayudarlo, no te disculpes. Compra vendas y mucha comida rica en proteínas. Lo va a necesitar. Hubo un silencio de 2 segundos. Inko parpadeó, procesando mis órdenes. Entonces, sentí una mano pesada alborotarme el pelo con tanta fuerza que casi me rompe el cuello. ¡Ja! Mitsuki soltó una carcajada, rompiendo la tensión del pasillo. Escucha a este mocoso dándonos lecciones de paternidad. ¿Desde cuándo eres tan sabio? Aunque su tono era burlón y estridente, sus ojos rojos brillaban con una intensidad feroz.
Me abrazó fuerte, prácticamente como si me hubiera agarrado la cabeza. Bien hecho, mocoso. Me susurró al oído, demasiado bajo para que Inko captara los detalles, pero con una calidez que me incomodó. Tienes agallas. Me retorcí para soltarme, sintiendo que me ardían las mejillas. Suéltame, vieja bruja. Me estás aplastando. Grité, volviendo a mi personaje. Mientras forcejeaba con mi madre, vi a Inko secarse las lágrimas con el dorso de la mano. Miró la puerta cerrada de Izuku y luego a mí. Ya no parecía una mujer derrotada por el diagnóstico de su hijo. Había una nueva firmeza en su mandíbula, la determinación de una mamá osa. Tienes razón, Katsuki-chan. Dijo Inko, asintiendo para sí misma. Comida y vendas. Puedo con eso. Al menos salvé a 2 personas hoy, pensé, dejando que Mitsuki me arrastrara hacia la salida del apartamento mientras Inko se dirigía a la cocina con renovado propósito. Ahora solo me quedaba sobrevivir al entrenamiento que acababa de proponer. Y rezar para que mi cuerpo de 4 años pudiera seguir el ritmo de mi ambición. Capítulo 3. Habían pasado 6 meses desde el día del diagnóstico, como lo llamaba mentalmente. 6 meses desde que convencí a 2 madres preocupadas de que la solución a la discriminación sistémica era el cardio matutino. El aire fresco de la mañana me golpeó la cara mientras mis pies golpeaban el pavimento del parque del barrio. Inhala, exhala. Ritmo constante. En mi vida anterior, era normal. Dolorosamente normal. Si intentaba correr, me dolía el vaso a los 3 minutos. Si intentaba hacer una voltereta, probablemente acabaría con un esguince de cuello. Mis reflejos eran normales. Veía caer un vaso y mi cerebro decía un y, 2 segundos después de que se hiciera añicos en el suelo. Pero este cuerpo era absurdo. Fue como pasar de conducir un viejo sedán familiar con la dirección desalineada a pilotar un coche de Fórmula 1 recién salido de fábrica. Salté sobre la raíz expuesta de un árbol sin perder el paso, aterrizando con una suavidad felina imposible para un niño de 4 años. No era solo el don explosión. Era la biología básica de Katsuki Bakugo. Sus fibras musculares, su sentido del equilibrio, su coordinación ojo-mano, todo estaba afinado a un nivel de élite por defecto. Entendí por qué el Bakugo original era tan arrogante. Cuando el mundo físico obedece todos tus caprichos sin esfuerzo, es fácil creerte un dios. Mi cerebro envió una orden y mi cuerpo la ejecutó con precisión milimétrica, sin retrasos ni torpezas. Fue embriagador. Y peligroso. Espera. Espera, por favor. La voz entrecortada de Inko Midoriya me sacó de mi análisis biológico. Frené, girando sobre mis talones con un movimiento fluido. Detrás de mí, el escuadrón de defensa del futuro héroe, nombre pendiente, se encontraba en diversos estados de deterioro físico. Izuku corría con la cara roja como un tomate, moviendo los bracitos exageradamente, pero con una férrea determinación en la mirada. Detrás de él, mi madre, Mitsuki, trotaba con una facilidad insultante, gritando palabras de aliento o amenazas. Con ella, la línea era borrosa. Y al fondo, la pobre tía Inko parecía a punto de desmayarse, pero seguía moviendo las piernas. «Vamos, Inko», gritó mi madre, dándole una palmada en la espalda tan fuerte que casi la tira al suelo. «Si los mocosos pueden, nosotras también. Quema esa grasa de katsudon». Mitsuki, ten piedad. Gimió Inko. Sonreí con suficiencia. Al principio, Inko quería que los niños entrenaran solos, pero le recordé sutilmente que los héroes necesitan modelos a seguir saludables. Ahora, estaba perdiendo peso y ganando resistencia, aunque se quejara a cada paso. Izuku me alcanzó, apoyando sus manos sobre sus rodillas y respirando como una vieja máquina de vapor. ¿Alcancé a Kaki-chan?», preguntó entre jadeos. «Casi, Ned», dije, entregándole mi botella de agua. No le dije que había estado corriendo al 40% de mi capacidad. No tenía sentido desmoralizarlo. Mientras bebía, empecé a estirar las piernas. Levanté una pierna por encima de la cabeza, manteniendo un equilibrio perfecto con la otra. Estaba empezando a experimentar. El Bakugo original usaba las manos para todo: ataque, movilidad, defensa.
Eso generaba una tensión brutal en los hombros y las muñecas, el retroceso de las explosiones no es ninguna broma. ¿Y si usara las piernas? ¿Y si me moviera como un breakdance propulsado por cohetes? Al estilo Shinraku Sakabe. Para eso, necesitaba un centro de gravedad bajo y un núcleo de acero. Y flexibilidad. Mucha flexibilidad. ¡Wow! Eres súper flexible, Kacchan. Exclamó Izuku, ya recuperado, intentando imitarme y cayendo de culo en la hierba. Me reí y le ofrecí una mano para levantarlo. Es cuestión de equilibrio, Izu. Tienes que apretar el estómago. Bien, se acabó el descanso. Anunció Mitsuki, llegando a nuestro lado sin siquiera sudar. Juguemos a la mancha. Quien sea tocado por Katsuki tiene que hacer 10 saltos de rana. Chilló Izuku. Pero Kacchan es demasiado rápido. Corre más rápido, Deku. Grité, dándole 3 segundos de ventaja antes de salir disparado tras él. Izuku chilló, una mezcla de terror y risa genuina, y salió corriendo por el parque. No hacíamos flexiones militares. No golpeábamos sacos de arena. Éramos niños de 4 años jugando en el parque. Para el ojo inexperto, solo nos divertíamos. Pero yo sabía la verdad. Estaba trabajando en mis cambios de dirección y mi velocidad explosiva. Izuku estaba trabajando en su resistencia cardiovascular y aprendiendo a huir. Lo vi reír a carcajadas mientras esquivaba un árbol, con Inko animándolo desde un banco cercano donde se había desplomado felizmente. Disfrútalo, Izuku, pensé, reduciendo la velocidad a propósito para casi alcanzarlo y fallando por poco, haciéndolo gritar de emoción. Disfruta de tener pulmones que arden por correr y no por el humo. Disfruta de que te duelan las piernas por jugar y no por huesos rotos. Ya habría tiempo para rompernos los nudillos aprendiendo Muay Thai o Krav Maga en un par de años. Por ahora, el objetivo era construir el motor antes de ponerle el blindaje al tanque. Te atrape. Grité, tocándole el hombro. No. Se rió, tirándose dramáticamente al suelo. Sí. Esto estuvo bien. Podría protegerlo un poco más.